Muy bien, este es el primero de 3 videos en donde vamos a estar analizando regulaciones o políticas para favorecer a los productores, digamos, de participantes de un mercado. Y la primera de estas políticas va a ser la del establecimiento de un precio mínimo. Entonces, la idea de precios mínimos es simplemente la idea de que el gobierno regule, establezca, digamos, un precio piso a partir del cual solamente se puede vender un producto en el mercado. Digamos, nadie puede comerciar el producto por debajo de eso. Digamos, esa es la idea. El nuevo equilibrio entonces va a estar determinado en parte por el establecimiento de ese precio, digamos, que debería ser un precio que va a ser una restricción activa, digamos, en este mercado. Entonces va a ser el nuevo precio de equilibrio y una cantidad resultante que va a ser, en este caso, la cantidad de equilibrio igual a la cantidad que se demande a ese precio mínimo. Entonces esto es lo que vamos a analizar en unos minutos. Y algunas de las cosas que vamos a estar mirando en relación a esta política es que, en primer caso, digamos, si bien busca esta política mejorar la situación de los productores, eventualmente podría no tener el efecto deseado. Vamos a ver por qué. Eh, Vamos a ver que afecta decididamente de forma negativa a los consumidores. También vamos a ver que da incentivos a que se generen ciertos mercados informales, digamos, el incentivo económico va a aparecer. Y por último, podría también, si es que no se la establece adecuadamente, digamos, generar costos por productos, digamos, que se fabrican pero que no se venden en el mercado. Entonces vamos a tratar de ponerle un valor a eso con nuestro modelo teórico simplificado. Bueno, veámoslo. Muy bien, ya tenemos entonces aquí el esquema de oferta y demanda simplificado, del cual partimos siempre para analizar las políticas, como hicimos en la teoría que revisamos en los videos anteriores. Y partimos de nuestra situación de equilibrio, en donde tenemos el precio de equilibrio, P estrella, y la cantidad de equilibrio Q estrella. Y acá simplemente tengo a mis demandantes en rojo y a mis oferentes en azul, ordenados como propusimos en los videos anteriores. Y lo que vamos a hacer es poner el precio mínimo. Entonces, el precio mínimo debería ser algo que vaya, que por ejemplo esté por acá, ¿no? Esta sería una política de precio mínimo. Y le vamos a poner a esto, que esto sería el precio mínimo, lo podríamos poner por acá para que quede claro. Y por supuesto ubiqué el precio mínimo por encima del precio de equilibrio. Y la razón por la que puse el precio mínimo por encima del equilibrio es para que esta regulación que estaría introduciendo el gobierno sea restrictiva para el equilibrio del mercado. Si no, no tendría sentido. Si yo pusiese el precio mínimo por acá, por ejemplo, entonces, bueno, qué chiste, digamos, pongo el precio mínimo por acá, pero el mercado solo lleva un precio más alto, digamos, de equilibrio, entonces nadie le presta atención a la regulación, digamos. Entonces, no sería, digamos, tampoco es imposible que eso pase en la práctica, que en algún momento un precio mínimo quede desfasado, pero digamos, el caso interesante, por supuesto, es evaluar qué es lo que pasaría cuando el precio mínimo es restrictivo, ¿no? Entonces, en ese caso sería cuando el precio de equilibrio quiere ubicarse por debajo del precio mínimo. ¿Y qué es lo que pasaría acá? Bueno, algo va a pasar en cierto sentido el espejo de lo que pasaba en el caso de la política de precio máximo. Al precio mínimo, fíjense que si se respeta esto en el mercado, entonces vamos a tener por un lado que se va a querer demandar, digamos, esta cantidad por acá. Entonces esta la vamos a marcar por acá. Esta va a ser la cantidad demandada. Si quiere le ponemos QD por acá. Y esta va a ser la cantidad que se va a querer ofrecer en el mercado a este precio mínimo, ¿no? Entonces le vamos a poner QS si quieren en un segundo le vamos a poner a esta cantidad QS para marcarlo. Entonces, por supuesto, ya lo que podemos ver es que a este precio que es artificialmente alto, por supuesto, hay más oferentes que quieren entrar a vender su producto. Entonces, lo que va a estar pasando
como podemos ver, entonces que vamos a tener menos gente que demanda que la que está, digamos, ofreciendo el producto, digamos, ¿no? O en general, más producto que se ofrece que lo que se demanda, digamos, del producto. Entonces, pasa lo mismo que vimos en el caso anterior, digamos, que en este caso, pero en inverso, digamos, ahora esta magnitud que tenemos acá es, por supuesto, un exceso de oferta, ¿no? Y sabemos, por supuesto, que este exceso de oferta, digamos, en principio, tal como está planteada la regulación, por el momento es insalvable. Hay mucho producto que se ofrece, poco que se demanda, y ese producto, digamos, va a sobrar. Nadie lo va a demandar. Entonces, si queremos pensar en cuál es el nuevo equilibrio del mercado, en el sentido de cuánto es lo que nosotros pensamos que se va a comerciar en el mercado efectivamente, entonces tenemos que mirar esta cantidad, porque es la que efectivamente se va a estar comprando, ¿no? De todo lo que se ofrece, solamente se va a comprar esto, entonces a esto, digamos, lo podemos pensar como el Q doble estrella, que representa la nueva cantidad de equilibrio. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo equilibrio bajo la regulación? Digamos, en el mercado, si esta regulación se cumple, como pensábamos en el caso anterior, entonces la nueva situación es un precio determinado por el precio mínimo, digamos, este va a ser el nuevo equilibrio, por la fuerza, digamos, este es el precio que va a haber en el mercado, y Q doble estrella va a ser la cantidad que se va a comerciar. Por otro lado, va a surgir la misma dinámica que aparecía también, inversa, digamos, de lo que aparecía en el caso del precio máximo, ¿no? Que fíjense que la razón por la que hay exceso de oferta, digamos, en este mercado, es por dos cosas, digamos, si la comparamos con la situación inicial del precio de equilibrio. Digamos, por un lado, porque aumentó el precio, y como aumentó el precio, menos consumidores, digamos, quieren pagar ese precio, entonces esa es una de las razones. Pero por otro lado, digamos, el exceso de oferta también se explica porque al aumentar el precio, vos estimulaste que otros oferentes, digamos, quieran también participar en el mercado, digamos. Entonces, potencialmente vos tendrías más producto porque esa gente quiere colocar el producto. Entonces, en principio, digamos, tenemos, como dijimos, toda esta magnitud, digamos, de producto que se explicaría, digamos, de producto de exceso de oferta, que se explicaría por las dos cuestiones, menos demanda y más oferta. Y hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, digamos, con respecto a este exceso de oferta, digamos, que qué es lo que pasaría con todo este producto, digamos, que se ofrece y no se demanda. Bueno, esto podría representar, digamos, una pérdida para los productores. Imagínense una situación en la cual los productores no son capaces de prever con antemano, de antemano, de que va a ajustarse, digamos, el precio a un precio mínimo. Lo que puede pasar es que eventualmente estos productores hayan producido ya su producto, hayan enfrentado el costo y básicamente no logren colocar el producto y ese producto se pierde. Entonces, y eso implicaría un costo, digamos, para todos esos productores que se van a quedar sin poder vender el producto. En un minuto vamos a tratar de ponerle un monto, digamos, de peso. Vamos a tratar de calcular cuánto podría ser, digamos, esa pérdida de los productores que no logran terminar comerciando su producto. Pero antes que eso, también me gustaría notar que en este caso también, debido a que el gobierno fija un precio que está por encima de lo que el mercado querría ir voluntariamente, digamos, lo que podría pasar también es que haya un incentivo a que se genere un mercado informal, ¿no? Tal como vimos en el caso de los precios máximos también. ¿En dónde podemos observar ese potencial para el mercado informal? Bueno, lo podemos observar en todo, digamos, este tramo, digamos, en todo este tramo, ya que para todo este tramo nosotros sabemos entre la cantidad, entre el nuevo equilibrio y el equilibrio sin y el equilibrio anterior, ya que nosotros sabemos que en este caso hay toda una disposición a pagar, digamos, por el producto por debajo del precio mínimo, o sea, es decir, gente que estaría dispuesto a pagar menos que el precio mínimo que pide el gobierno por ese producto, que se pague por ese producto, pero también hay productores que estarían en principio dispuestos a recibir ese precio por debajo de lo que establece el precio mínimo
y venderlo igual, ¿no? Entonces lo vemos de nuevo en este tramo porque acá tenemos toda la expresión, digamos, del mínimo precio al que los oferentes querrían ofrecer su producto. Entonces nosotros sabemos que en todo este tramo, digamos, hay una distancia, digamos, entre la disposición a pagar del consumidor y la disposición a ofrecer, digamos, del oferente, donde podrían haber transacciones. Si esta gente lo quiere hacer y está dispuesta, digamos, a evadir, digamos, la regulación, y hay incentivos, digamos, económicos para hacerlo. Entonces, en la discusión, luego vamos a discutir en dónde vemos en la realidad, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos en todo este tramo, ya lo dijimos, hay un potencial para la formación de un mercado informal, ¿no? Lo voy a escribir acá. Muy bien, resumiendo entonces hasta acá, tenemos un nuevo precio de equilibrio más alto que al que el mercado iría solo, digamos, es el precio restringido, digamos, una cantidad menor que la de equilibrio, y tenemos potencialmente mucho producto que se podría perder, digamos, también por el exceso de oferta, y también tenemos el potencial para que se arme un mercado informal que trate de transar, digamos, fuera, digamos, del control de la regulación. Vamos ahora a implementar nuestro análisis de bienestar agregado, analizando el excedente del consumidor, del productor y el excedente agregado respectivamente, para ver qué es lo que pasa en el mercado, en el agregado, con el bienestar agregado en términos netos, tal como lo vimos en videos anteriores y como lo definimos en videos anteriores. Entonces, podemos ir más rápido acá. Nosotros sabemos que el excedente vamos a empezar por lo más fácil, que sería mirar qué es lo que pasó con el excedente del consumidor. Bueno, ¿qué pasó con los consumidores? Y bueno, básicamente ellos básicamente ahora tienen que pagar un precio más alto por su producto, ¿no? Entonces, todos los que puedan comprar el producto, que son todos estos consumidores hasta la cantidad QD, todos los que puedan comprar el producto, van a pagar un precio mayor por el producto, por lo cual el nuevo excedente del consumidor va a ser el área debajo de la curva de demanda solo hasta el precio mínimo. Recuerden, antes era toda la disposición a pagar de los consumidores por sobre el precio que efectivamente pagaban. Esa era la medida de su excedente. Ahora esto se achicó porque aumentó el precio mínimo hasta acá y ahora tenemos entonces un excedente menor. Con lo cual podemos ver claramente que los consumidores perdieron toda esta área que voy a marcar así aquí. Toda esta área es la pérdida de los consumidores, y entonces definitivamente los consumidores están peor. Sabemos que pagan un precio más alto y muchos de los que antes compraban ahora no compran, entonces no hay duda que están peor. Y si quieren, lo que voy a hacer es, voy a dividir a la pérdida del excedente del consumidor, que dijimos que toda esta área, la voy a dividir en dos. Esto me va a servir para el análisis después. Le voy a llamar a este rectángulo que me quedó acá, y este triángulo le voy a llamar B, y de esa manera podemos ver que los consumidores pierden A y B, digamos, y esto se puede entender como A por la pérdida de los consumidores que siguen comprando pero a un precio más alto, B los que ya no compran más. Entonces, si quieren, pongamos acá cómo cambia el excedente del consumidor. El cambio en S lo vamos a denotar como menos A menos B. O sea, se pierde todo el área A y todo el área B. Vamos ahora a analizar a los productores. Y los productores son lo más interesante para analizar en este caso, porque precisamente esta política, como dijimos, era una política que trata de favorecer, digamos, a los productores, ¿no? Entonces vamos a ver cómo los afecta esta política. Entonces, ¿cómo era el excedente del productor originalmente? Entonces era todo el precio que recibían por sobre su disposición, digamos, a ofrecer, ¿no? Por el precio mínimo al cual ellos estaban dispuestos a ofrecer el producto en el mercado. Era toda el área, digamos, que hay entre el precio de equilibrio y la curva de oferta. Si hay dudas sobre esto, vuelvan a mirar los videos anteriores para que quede claro.
¿Y qué pasó ahora? Ahora el precio está más alto, está en el precio mínimo. Entonces, sabemos que para todos los que puedan vender, todos los productores que tendríamos, por ejemplo, en este primer tramo, sabemos que si logran recibir el precio mínimo van a estar mejor, ¿no? Entonces, fíjense que todo el precio de equilibrio va a pasar al precio mínimo, se va a ampliar el excedente del consumidor, todo esto hasta acá, seguro que se va a ampliar, entonces sabemos que, lo voy a marcar acá, todo esto va a ser una ganancia para los productores que puedan vender su producto. Pero eso definitivamente va a llegar solamente hasta este punto, ¿no? Hasta esta cantidad por acá, porque sabemos que solamente hasta acá se va a vender producto. Más acá, más allá de esto, no se va a vender nada, ¿no? Entonces lo que podemos ver básicamente es que los productores están mejor por el área que se expandió en A, pero ellos también perdieron todo el área triangular que quedó aquí, que si quieren le podemos llamar C. Y de vuelta, esta pérdida está porque todos los productores que antes vendían, que estaban ubicados en este tramo hasta la cantidad de equilibrio, pero ahora ya no pueden colocar su producto, entonces quedan afuera del mercado. Entonces, esto lo podríamos pensar entonces como una pérdida también para los productores. Entonces, fíjense que entonces para los productores, en principio, si queremos sintetizar esto acá, el cambio en el excedente del productor, en principio estaría explicado por el aumento de A, digamos, como dijimos, y por otro lado la caída, digamos, del excedente del área C, ¿no? Entonces, ya podemos ver acá, si miramos las dos filas, ya podemos ver un poco lo que está pasando, digamos. Claramente A, digamos, lo que está explicando es esta transferencia de los consumidores a los productores en términos de bienestar, digamos, por pagar un precio más alto, pero eso no es todo, digamos. Lo que también está esta pérdida de C, digamos, y B, que al establecer la regulación, en principio, digamos, se va a estar dando. Pero quizás aquí aparece algo más. Todavía no tuvimos en cuenta, digamos, este costo de posibles productores que si no tuvieran tiempo de anticiparse y ya pagaron el costo de producir el producto, entonces se van a quedar con ese producto sin poder vender. Entonces eso quizás también podríamos ponerle un valor. ¿Y cómo podemos entonces valorar, digamos, ponerle un valor a esa cantidad de producto que se estaría perdiendo? Bueno, en el peor de los casos posibles, digamos, tenemos que pensar primero cuáles son las cantidades que se pierden. Bueno, las cantidades que se pierden serían, en principio, todas las cantidades, digamos, que explican el exceso de oferta, ¿no? Todo este tramo de acá, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, se perdió, digamos, toda esta cantidad y lo que tendríamos que ver es cuál fue el costo de los productores, digamos, de producir esta cantidad, ¿no? Lo que digo es que en el peor de los casos, porque en el peor de los casos que no se pudo prever nada, digamos, de este exceso de oferta, ¿no? Entonces vamos a pensar esta peor situación posible. ¿Cuál sería el costo, digamos, de producir esa cantidad? Bueno, pensemos cuál es el costo de producir entonces de todos estos productores que quedaron en este tramo, ¿no? ¿Cuál es el costo de producir de todos estos productores? Bueno, está explicado por su mínima disposición a ofrecer, ¿no? Porque básicamente ese era el costo mínimo a partir del cual ellos empezaban a generar una ganancia, ¿no? Entonces, la respuesta es, tenemos que mirar la curva de oferta. La curva de oferta básicamente, o más bien la inversa de la oferta, es la que me dice, me dice cuál es este costo, ¿no? para los productores. Entonces, ¿cuál sería el costo? Y bueno, básicamente va a ser para cada uno de estos productores su costo, ¿no? Entonces, una forma de ver esta pérdida sería pensar en todo el área, digamos, que queda debajo de la curva de oferta, porque básicamente para el primer productor que está acá, él va a perder esto si no puede ubicar el producto. El segundo ya va a haber pagado todo este costo y no puede cubrir el producto. El tercero así, y así el cuarto y el quinto, digamos, hasta acá, digamos, toda esta nueva área que aparece acá podría ser una pérdida eventualmente. Entonces, si quieren, le pongamos una letra a esta área, le pongamos el área D a todo el área por debajo, digamos, de la curva inversa de oferta, y esta podría ser eventualmente una pérdida también, de acuerdo al caso que podríamos considerar que esté pasando. Entonces, en definitiva,
como resultado de esta política, si miramos el mercado, digamos, de manera agregada y el mercado formal. ¿Cuál es el efecto neto en el excedente agregado, que era nuestra medida de la suma del bienestar de los productores y de los consumidores? Bueno, sabemos, ya dijimos la transferencia de los consumidores a los productores de A, entonces esto no va a aparecer acá, pero después va a aparecer menos B, menos C, la suma de las dos va a dar eso, y eventualmente también va a dar este menos D, o va a dar una parte del menos D, si algunos productores, digamos, solamente algunos productores lograron, fueron perjudicados por esto porque no pudieron anticiparse, ¿no? Entonces básicamente esta sería el resultado neto. El resultado neto, como vemos, hay una... Entonces, definitivamente el mercado, digamos, desde este punto de vista digamos, del equilibrio parcial del mercado, definitivamente, en general, hay una pérdida definitiva, digamos, una pérdida neta, pero que es toda una pérdida que tiene el propósito de mejorar a los productores, y los productores, y solamente van a haber algunos que se van a estar beneficiando, sabemos de este esquema, no necesariamente se van a estar beneficiando todos, y incluso podría pasar que el área de C y de D sea mayor que A y ni siquiera los productores, digamos, estén mejor. Entonces, es una política que vamos a tener que mirar bien las características, digamos, del mercado en que se esté implementando, cómo se esté implementando, para saber realmente si hay algunos beneficiados y si el mercado en general, digamos, si los productores en general se están beneficiando o no.